Llegó la hora de respirar el miedo, de escuchar una aterradora historia ocurrida a uno de nuestros seguidores. Te aseguramos que te dejará pensando en por qué te suceden algunas cosas. Puedes apoyar este proyecto suscribiéndote y haciéndote parte de esta familia. Comparte el contenido, déjanos conocer tu experiencia sobrenatural. Estás a punto de entrar al mundo de pueblos y leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Me llamo Miguel Ángel, tengo 39 años y soy de la Ciudad de México. Soy ingeniero en computación y ateo, por lo cual siempre me he considerado escéptico a los temas paranormales. Después de terminar una relación larga, comencé a vivir solo en una casa donde años atrás. Yo había habitado ahí durante 3 años, los de la preparatoria. Es una especie de herencia en vida de mi padre, quien actualmente vive en Morelos. Como podía esperarse, luego de una ruptura implica comenzar de nuevo. Prácticamente no tenía muebles. Siempre ha sido muy fría, pero estaba vacía. Era lo más cercano a un congelador. Sin embargo, poco a poco fui haciéndome de algunos muebles, empezando por los más básicos. Fue así como pude hacerme de una cama. Siempre he sido amante de los animales, especialmente de los perritos. En aquel entonces, hablo de finales de 2012, fue cuando comencé con esta nueva etapa en mi vida. Fueron muchos cambios, ya podrán imaginarse cuáles, pero en unas cuantas semanas logré adoptar a una preciosa perrita Doberman. Tenía 1 mes y medio de nacida. Desde que llegó sentí una increíble conexión con ella. A pesar de venir directamente del seno de su madre y camada, nunca lloró desde la primera noche que llegó a mi vida. Con ella y el entusiasmo que me provocó, empezó a sentirse más viva y acogedora la casa. No tenía idea de lo que vendría. Es algo así como la calma antes de la tormenta. Mi rutina era siempre la misma. Salir temprano para estar en la oficina a las 8 o 9 de la mañana según se necesitara. Y no había hora fija de salida. Incluso algunas veces llegando ya muy entrada la noche. Siempre me emocionaba llegar y ser recibido por mi nena. A lo largo de varios meses sucedieron cosas que ahora veo con claridad. En parte por mi concepción científica y atea de la vida, no asociaba y me negaba a prestar demasiada atención. A pesar de que varias de esas cosas pasaban cuando estaba acompañado y no solamente en casa. Pero siempre había un aspecto invariable. Lo más aterrador sucedía al caer la tarde y durante la noche o la madrugada. Estando en la oficina con los compañeros que tenía en ese entonces a mi cargo, sucedieron diferentes situaciones, muchas de las cuales incluso nos burlamos y hasta comentarios sarcásticos solíamos hacer. Por ejemplo, sonaba mi celular y se mostraba privado, sin aparecer ningún número. Algunas otras veces aparecían números extremadamente largos, sin coherencia. Yo contestaba varias veces en altavoz y no hablaba nadie del otro lado de la línea. Normalmente se escuchaba cierta estática combinada con una especie de respiración. Obviamente nos reíamos, sentíamos que troleábamos al mudo o a la muda en ese mismo periodo. Igual en la oficina y algunas veces estando mis compañeros, las sillas se movían de la nada. Eran sillas de oficina, reclinables y con ruedas. Se recorrían como si alguien las empujara o se girara, tal como si alguien se divirtiera jugando dando vueltas. Esos casos nos llegaron a causar cierto desconcierto, pero siempre buscando minimizar o negar la posibilidad de algo más. Otra de las cosas que sucedían era que se escuchaba que entraba alguien a la oficina. Debo decir que para entrar había una puerta de madera con chapa giratoria, pero para entrar a mi privado debía recorrerse un cancel de aluminio con vidrio. No era nada silencioso ni mucho menos ligero. Era imposible moverlo sin hacer fuerza.
En más de una ocasión nos sucedió que escuchábamos que se abría la puerta de madera y a los pocos segundos se escuchaba el cancel. De inmediato mirábamos hacia él. Nos dábamos cuenta de que no se había movido ni un milímetro. Asimismo, muchas de las cosas que yo o algún compañero dejábamos desaparecían por completo. A pesar de buscarla de forma minuciosa, nunca aparecía sino hasta días después y siempre sin buscarlas. Simplemente aparecían por casualidad al moverse muebles, sacar cajas o situaciones que nada que ver con el objeto perdido originalmente. En casa, las cosas no eran muy diferentes. Solían escucharse ruidos que yo atribuía al eco que se genera por haber pocos muebles, a sonidos de la calle o que eran propiciados por los vecinos que colindan en ambos lados de la casa. Pero todo fue mucho peor conforme pasó el tiempo, y pareciera que entre más ignoraba los sucesos, más intensas eran las manifestaciones. También en casa empezaron a desaparecer objetos sin motivo. No había nadie más en casa salvo mi perrita, y curiosamente eran siempre objetos que no podían ser tomados por ella. Por ejemplo, una laptop que desapareció. Yo la había dejado en una pequeña mesa que me servía como comedor y como escritorio. Como les comenté, nada que pudiera ser tomado por mi perrita para jugar. Debo decir que para ese momento yo ya estaba consciente de que había cosas no muy agradables que sucedían, y no eran fáciles de explicar objetivamente. El punto que encendió todas mis alarmas fue cuando lo que desapareció fue el collar de mi perrita que traía siempre puesto. Es metálico, de los llamados de castigo. Son corredizos, y no es factible que se los puedan quitar por sí solos. Para quienes estén pensando que se le salió, puedo asegurarles que no le quedaba grande. Aún con mis 2 manos costaba un poco de trabajo quitárselo o ponerlo. A partir de ahí, puse mucha más atención a todo detalle que podía. Incluso llegué a dejar cosas a manera de trampa para provocar que desaparecieran o que se cayeran al menor contacto. Desde que se extravió el collar de mi mascota, ella dejó de ser la perrita tranquila y juguetona de siempre. Ahora siempre estaba alerta, vigilando, reaccionando agresiva y a la defensiva ante cualquier ruido o movimiento. Muchas veces yo no pude ver o escuchar a qué le ladraba tan enojada. Había pasado alrededor de 1 año desde que todo empezó. Quizás más, por lo mismo de mi negación a aceptar algo paranormal. Pero en casa, cada día era peor. Tengo algunas amistades que aseguran ser sensibles o con algún don para percibir otro tipo de energías o presencias, y siempre manifestaban que mi casa estaba muy pesada, muy fría, y que les provocaba una profunda sensación de tristeza y temor, al grado de que literalmente varias veces se negaban a entrar, incluso a sostener la mirada hacia adentro de la casa. Por esos momentos llegó a mi vida otra nena, una perrita pastor alemán que estaba muy mal de salud. Venía de un ambiente de total maltrato y abuso. Para mi sorpresa se llevaron bien desde el inicio. Ambas se entendieron y convivieron bien. En teoría había más calidez y armonía en la casa. Pero todo iba peor. Los ruidos se fueron volviendo más nítidos, más fuertes, mucho más explícitos, tales como el abrir o cerrar de las puertas, pero en forma de azotón. El escuchar objetos del piso de abajo caer o incluso romperse. El escuchar que se dejaban caer varios cubiertos sobre la tarja de metal, pero al bajar a revisar no había nada raro. Todo estaba en orden. Las cosas que desaparecían, como el collar de mi perrita, aparecían días después en lugares donde evidentemente no tenían por qué estar. Por ejemplo, en la tina de la lavadora, en el refrigerador, en las gavetas de la despensa empotradas en la pared hasta el techo, o en los cajones del closet de la segunda recámara, la cual no se usa puesto que, como dije, vivo solo. Todo se puso peor. Empezaron a sucederme cosas a mí, ya sea caídas por las escaleras, conflictos con otras personas en el traslado de casa al trabajo o de regreso,
cortadas, accidentes similares en mi persona. Mi computadora empezó a encenderse de madrugada, pero no solo se prendía, sino que se abría el navegador y se dirigía a YouTube. Comenzaba a reproducir algún video con volumen nada moderado, lo cual me asustaba, estando entre dormido y recién despierto. A eso se sumaba que escuchaba pasos como si alguien subiera, pero nunca aparecía nadie. Sin embargo, mis perritas ladraban hacia las escaleras y miraban hacia abajo. Ladraban efusivas y agresivas, pero yo no veía nada. Por aquel tiempo estuve saliendo con una enfermera del IMSS y un día que decidimos irnos a casa de sus padres a Pachuca, Hidalgo, iba yo manejando ya sobre la pista al caer la tarde. Justo en ese intervalo de tiempo donde predominan los grises, mientras deja de ser tarde para ser de noche. De pronto, vi una especie de figura humana, algo así como una sombra, pero una figura totalmente humana saltó del muro de contención hacia el coche. Di un ligero volantazo y sentí como si cayera sobre el cofre del coche. Iba en el carril de alta y a pesar de que me pasé al de baja, esa cosa logró caer encima de nosotros. No quise decir nada. Solo miré de reojo a la chica. Sentí que ella también evadió decir algo, quizás por pena a criticar mi forma de manejar. Así que seguimos adelante y nos concretamos a escuchar música y a hablar de varias cosas durante el camino. Llegamos a su casa y abrimos unas cervezas. Cenamos. Continuamos escuchando música cuando de pronto ella, supongo que me vi desconcertado, me tomó de las manos y dijo: «No estás loco. Yo también lo vi. Vi cómo brincó del muro y cayó sobre el coche». Me dijo que no me mostrara débil, pero que era necesario buscar ayuda porque algo muy malo estaba pasando. Esa misma noche tuve un sueño muy extraño. Se recreaba esa figura humana que vimos en la carretera, pero en mi sueño me tomaba y no podía moverme. Yo me veía a mí mismo tratando de soltarme de sus manos, pero tenía una fuerza increíble. Veía que eso se metía a mi casa, que intentaba agredir a mis mascotas. Veía cómo nos observaba desde afuera de la recámara, y mientras yo seguía luchando por liberarme, era como si al tocarme y dominarme esa cosa me mostrara lo que había estado haciendo en mi casa y lo que pretendía hacer conmigo. Fue un episodio por demás angustiante. Sentí mucha ansiedad. Simplemente puedo definirlo como miedo. De pronto mi entonces novia me despertó. Recuerdo que en lo que yo vivía durante ese sueño, hubo un momento en el que paisanos de ella trataban de ayudarme a liberarme de las muñecas. Era de donde esa cosa me tenía sometido. Recuerdo haberle dicho: «Ayúdame, no puedo moverme y tengo mucho frío». Cuando pude abrir los ojos, ella estaba sobre mí. Dijo que estando dormidos ella sintió una angustia muy profunda. Despertó y sintió que la figura que vimos en la carretera estaba justo parada junto a la cama, de mi lado. En ese momento fue cuando me contó. Empecé a moverme como si soñara algo feo. Movía piernas, manos e incluso abría los ojos. Pero a pesar de que me movía, la boca no la abría. No podía o no salía palabra alguna de mí. Hasta que ella encendió la luz. Se puso completamente sobre mí y dice que, como le enseñó su abuela y su mamá, empezó a rezar, a decir todo tipo de groserías a eso, lo que sea que fuera. Eran alrededor de 2:30 de la madrugada y después de lo angustiante del episodio vivido, intentamos volver a dormir. En pocos minutos me venció el sueño, pero fue casi de inmediato que nuevamente esa cosa volvió a someterme. Otra vez vi cada cosa que eso quería que viera. Fue como una especie de «mira lo que te he hecho y hasta dónde voy a llegar». Esa segunda vez fue todo más agresivo.
Había sangre, había llanto y lamentos. Hasta yo sentía el momento de mi propia muerte. Sentía una caída estrepitosa con esa cosa sujetándose y cayendo al vacío. Una voz me decía que no podría estar en paz y que iba a morir. Nuevamente desperté bruscamente y ella, mi exnovia, estaba sobre mí, rezando, sudando, maldiciendo esa cosa. Vi su expresión de terror. Su mirada jamás la olvidaré. Dijo que nuevamente despertó 1 o 2 minutos antes de empezar el ataque. Volvió a ver a esa sombra, otra vez de mi lado. Dijo que pudo ver cómo movía mis manos tratando de voltear las palmas. Procuraba quitarme lo que me mantenía inmóvil. Que era sorprendente cómo, a pesar de no haber nadie sobre mí, justamente las muñecas y los tobillos los mantenía rígidos, a pesar de mi evidente lucha física. Lo que restó de la noche no pudimos dormir. A la mañana siguiente regresamos a la Ciudad de México. El viaje fue tranquilo. Cuando la dejé en su casa, se notaba su angustia y temor. Yo para ese tiempo ya dormía muy poco. Procuré mantenerme siempre alerta porque cada noche siempre era lo mismo. A partir de las 11 u 11:30 empezaban los ruidos, los pasos, la sensación de viento frío o el sentirme observado. Todo empeoraba alrededor de la 1:30 de la madrugada. Cada noche era igual. Para ese momento, adopté a mi tercer perrito, un pastor belga malinois. Tenía 1 mes y medio. A pesar de la alegría de tener ya 3 nenes como parte de mi familia, el ambiente seguía siendo pesado, tétrico. Nunca he sido depresivo, pero durante ese tiempo siempre me sentía triste, sin ánimo de vivir. Era como si todo el tiempo me sintiera con profunda decepción, con angustia, casi paranoico. El punto más álgido fue una noche en que de todas, absolutamente de todas las noches que pasé mientras duró todo este tormento, sentí el peor miedo de mi vida. Los ruidos eran incesantes, subían y bajaban la escalera, se encendían y apagaban las luces. Mis perros le ladraban a nada. Yo no veía nada, pero ellos miraban atentos y se acercaban a tratar de atacar algo que yo no veía. Todo el tiempo me sentí observado y no importaba cerrar la puerta. Aún dentro de la recámara, sentía que esa cosa estaba ahí. Al día siguiente mi vecino me preguntó si ya había alguien más viviendo conmigo. Le respondí que no y le pregunté por qué. Él me dijo: es que anoche desde mi cuarto vi que en la ventana del otro cuarto de tu casa estaba la luz encendida. Se veía una persona a través de las cortinas. Yo intenté ocultar mi miedo y solo le respondí que no había nadie más, que había sido yo, que fui a buscar algo a ese cuarto. Esa mañana, también en el espejo de la cómoda que tengo dentro de mi recámara, apareció una mano marcada, como cuando alguien se apoya sobre el vidrio, pero esa mano no era mía. La medí sobreponiendo la mía sin tocar la huella, y era casi del doble del tamaño. Sentí que mis piernas se doblaban. Más tarde salí con mis perritas, las mayores. Ellas ya tenían sus vacunas y la edad para salir sin problema. Dejé en casa al cachorro. A pesar de que la mayor jamás se había separado de mí cuando salíamos, ese día, justo en ese momento, se transformó. Salió disparada del camellón, cruzando el periférico. Desafortunadamente la atropellaron. Por ese amor enorme que les tengo a mis mascotas, sentí que el mundo se me caía encima. Escuchar el rechinar de las llantas, el golpe, verla correr así. Me sentí en un abismo. Ella todavía corrió. Por la adrenalina en el momento no sienten el dolor completamente. Llegué hasta donde ella se quedó. Ahí me esperó
y mi otra perrita fue como si asumiera la guardia por su hermana lesionada. Estaba ladrando enfurecida. No dejaba acercarse a nadie. Yo, como pude, me puse a hacer llamadas y pedí a su veterinario que fuera por nosotros porque la habían atropellado. Mientras tanto, la pastora alemana no dejaba de mantenerse de guardia, de actuar agresiva. Llegó su veterinario y terminó hospitalizada. Afortunadamente no hubo mayores lesiones. Solo estuvo en reposo, tomó analgésicos varios días. Mi mamá, al ver todo lo que pasaba, dijo que era por mi forma de pensar, por ser ateo, y que me estaban poniendo a prueba. Le dije que no era el caso y que esto, yo sentía que iba más allá de mis ideas escépticas acerca de esos temas. Mi madre fue a quedarse conmigo en casa una noche y me pidió que la acompañara a recorrer la casa mientras ella rezaba por cada rincón. Ella llevaba un cirio pascual encendido y un libro de rezos, y a mí me pidió sostener un crucifijo. Empezamos por arriba, ambas recámaras y el baño. Pero al ir bajando las escaleras, claramente sentí que me tomaban del tobillo. Me jalaron. Fue tan fuerte el impulso que sentí cómo buscaban que yo en mi caída golpeara a mi madre, ocasionando su caída también. No sé cómo hice, pero al sentirme derrapando y golpeando en mi caída por los escalones, me lancé por el costado, ya que no tienen barandal de protección, y pude caer hasta el piso desde no demasiada altura. Evité que mi madre se dañara. Eso fue la gota que derramó el vaso. Mi madre estaba plenamente convencida de que había algo muy maligno ahí y que estaba en riesgo la integridad y la vida de mis perritos y la mía. Una vez ocurrido todo esto, mis hermanas y mi madre, ahora ya fallecida, hablaron conmigo. Me dijeron que no podía ni debía seguir así. Entre ellas se organizaron y al fin de semana siguiente llevaron a una señora, con el fin de liberar la casa y a mí, de lo que fuera que estaba pasando. Llegaron y la señora no decía nada. Observaba y abría las manos como tratando de sentir. Por momentos cerraba los ojos. Se sentó y miró insistentemente hacia una pared, donde se divide en sala y comedor, y donde justamente hay unas repisas en ella. En ese momento mi hermana mayor le dijo: pues él es mi hermano, y esta es la casa donde le han pasado muchas cosas. La señora solo respondió: sí, ya lo vi. Ahí se esconde, pero a donde quiera que vayas te sigue. Todo lo que te pasa no es solo aquí, también en la calle o en tu trabajo. A donde vayas, lo traes detrás de ti. Me quedé asombrado. No entendía cómo ella podía saber eso, si muchos de los sucesos y detalles no se los dije, ni siquiera a mi familia. Ella pidió quedarse a solas conmigo ahí, y en esa charla me reveló el trasfondo de todo lo que pasaba. Puso un vaso con agua en la mesa y prendió una vela. Me dijo que no era nada simple lo que me pasaba, y que si no se hacía algo, iba a terminar muerto. Porque te quieren ver muerto. Ellos no van a descansar hasta matarte, me dijo. Empezó a darme detalles de mi vida, de mi trabajo, aspectos personales, cómo fue que llegó cada uno de mis perritos. Me habló de todo lo que ya expliqué que me sucedía en la oficina. Me dijo que el día que atropellaron a mi perrita, ese día iba a morir yo, pero que ellos son mis ángeles y llegaron a mí con una misión, que están dispuestos a dar su vida por mí. Me dijo que ella sabía lo que pasó en el viaje a Pachuca, pero que también los que me hicieron esos trabajos lo podían ver todo. Me dijo que no fue cualquier tipo de trabajo lo que hicieron, que usaron tierra de panteón, un hueso de un muerto desenterrado, sangre fresca de un sacrificio animal, y que fue por medio de una hechicería muy poderosa y oscura. Si se usa para fines malignos, se llama palomonte o algo así. Yo estaba confundido y agobiado.
Esperaba que me preguntara cosas clave, para de ahí tratar de sacar conjeturas. Pero no preguntó absolutamente nada y en cambio solo hablaba. Me explicaba y decía cada cosa que hicieron, que pidieron y lo que me esperaba. Me dio la descripción con los mayores detalles, incluso nombres y apellidos de las 2 personas que me mandaron a hacer esos trabajos. Ahí fue donde no me quedó lugar a dudas. Ella no tenía forma de saber cómo eran físicamente, ni los nombres de dichas personas. Uno era de mi trabajo, pero a pesar de no haber sido compañeros, él siempre había querido mi puesto. La otra persona era precisamente la pareja de quien me alejé cuando empecé a vivir en esa casa. Después de hablar un largo tiempo conmigo, preparó unos líquidos, encendió unas velas y recorrió la casa detalladamente mientras rezaba. Tomaba tragos de esos líquidos y rociaba desde su boca. Había momentos en que en ciertos lugares de la casa se volvía loca la llama de sus velas. Se sentía muy pesado y denso el ambiente. Limpió mis espejos y cerró los portales que, según me dijo, se habían abierto en ellos. Limpió a mis perritos y les dijo a mis hermanas y a mi madre que nunca los apartaran de mí, porque me fueron enviados con una misión: protegerme. Al final, me hizo mi ritual de limpieza, y realmente no sé bien cómo fue. Ella me pidió cerrar los ojos, pero fue como si estuviera dormido. No recuerdo cuánto duró lo que hizo, pero mis hermanas me dijeron que mientras ella me limpiaba, mi cuerpo se inclinaba de formas que no entienden cómo es que no me caí. Que por momentos parecía el fuego que hizo estar encendiendo mi ropa, pero no me quemé en lo absoluto, ni yo ni mi ropa. Esa tarde-noche fue intensa. Yo acabé agotado y dormí. Finalmente, como en casi 3 años, no había podido hacerlo. A partir de ese día, todo volvió a la normalidad. Dejaron de moverse, caerse o perderse objetos. Mis mascotas están relajados y juguetones como normalmente deben ser. Y las personas que se negaban a entrar o mirar dentro de la casa han estado entrando y afirman que finalmente la casa se nota ligera e iluminada. El aspecto final de la limpieza, por así llamarlo, fue que colocó cruces de palma que fue bendecida en Semana Santa, el día que se bendicen las palmas o algo así. Me dijo, pero no recuerdo. Desconozco del tema. En cada puerta y prácticamente en cada pared hay una cruz de palma. Por el tiempo y los recargones o diferentes movimientos, algunas se han ido rompiendo hasta estar ya prácticamente destruidas. Tengo la duda. ¿Qué va a pasar cuando terminen de romperse o desgastarse? No me dio instrucciones sobre qué hacer al respecto. Solo se fue diciéndome que me quedara tranquilo y que cuidara mucho de mis perritos, que todo iba a ser normal. No sé cómo definir todo esto que me pasó, pero a grandes rasgos es la historia de lo que tuve que soportar durante casi 3 años en esta casa, en la que actualmente se respira y se percibe una energía completamente diferente. Gracias por leerme. Espero que mi historia tenga la suerte de llegar al canal. Gracias a ti que llegaste hasta el final de esta historia. Sabemos que al igual que nosotros, la imaginación nos fue mostrando todo lo que aquí se contaba. No quisiéramos, pero llegó la hora de despedirnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Revisa debajo de la cama, apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.